Acaba de tuitear Cristina Kirchner. Vamos, Cristina, San José 1111 se mueve. Che, Milei, ¿te acordás de la doctrina vialidad? Sí. Bueno, lo acabamos de decir. Esa que inventaron para meterme presa y proscribirme con el argumento de que una presidenta no podía no saber lo que pasaba en cada obra pública realizada en Santa Cruz y en todo el territorio nacional. Bueno, déjame decirte que las coimas del 3% que recibe tu hermana de los medicamentos de los discapacitados y que pide su amigo y colaborador Lule Menem es infinitamente peor y muy grave, en serio, en términos de responsabilidad penal. Porque si yo como presidenta debía saber y por lo tanto era responsable penal directa de lo que hacía cada funcionario público, Tres puntitos. Dando a entender, 3 puntitos, Sí. ¿no? Imagínate vos, después de que todos los argentinos hemos escuchado a tu amigo y abogado personal, Diego Españolo, al que nombraste titular de la Agencia Nacional de Discapacidad, relatar cuando te fue a ver para informarte personalmente de las andanzas del jefe y su pandilla, cobrando retornos, nada más ni nada menos que con los medicamentos en el área pública de discapacidad a la que le pasaste la motosierra. Más escandaloso y vergonzoso no se consigue, y encima, lo único que se te ocurre es rajar al que fue a contar lo que pasaba. ¿Qué vas a decir ahora? ¿Que no sabías? ¿Que no te enteraste? ¿Que quién es ese españolo? ¿Que no la conoces a tu hermana? Dale. Dice Ahora vienen las Cristina. postdata. Y ahora vienen las postdata. Las postdata son poderosas. En el texto de Cristina. Postdata 1. Sí. Los audios de tu amigo españolo prueban que te avisó lo de las coimas y, hermano, no hiciste nada. O sea, ni siquiera te van a poder aplicar la doctrina vialidad, porque sos Milei, sí que sabías. Claro, vos, Milei, sí sabías. Claro. Postdata 2. Jonathan Kovalivker, uno de los dueños de la droguería La Suizo Argentina, la mayor proveedora de medicamentos de la Agencia Nacional de Discapacidad, mencionada en los audios por Españolo como el dispositivo a través del cual se cobraban las coimas, es amigo personal de Mauricio Macri, con quien juega al pádel, igual que los fiscales y los jueces que me condenaron. En dichos audios, Españolo también menciona que le pusieron como director a Daniel Garbellini, un delincuente que estaba en la gestión de Macri, según expresiones textuales. Como siempre digo, todo tiene que ver con todo. Postdata 3, cada vez va a quedar más a la vista el escándalo de un poder judicial que funciona como partido político, instrumento político del poder económico y de los intereses extranjeros contra los intereses de la Argentina. Cierra Cristina Kirchner. Gol. Se la dejaron ahí picando en la puerta del área, casi área chica. Estaba y Cristina vino y metió otro gol. Es la jefa de la oposición, la jefa del principal partido de oposición, y la verdad es que ante un gobierno que se desmorona es la única que con nitidez te cuenta cuál es el drama vigente en la Argentina, ¿no? Y me parece que se ha notado, Cristina, con esto, que alguien o algunos sectores le empiezan a abrir el oído más de lo que habitualmente hacían, porque está clarísimo que estamos en principio en un causal de juicio político, ¿no? Me parece, contra el presidente. No lo está pidiendo Cristina, ¿no? No. No lo está pidiendo Cristina, pero digo, están dadas las condiciones, al menos para que sean citados. Está la hermana del presidente, está el titular de la Agencia de Discapacidad, que es quien acusa y señala. Algunos decían ayer, que esto es interesante, Marquito, para resaltar, que si esto era suficiente prueba. ¿Qué quiero decir con esto? Si no se podía invalidar la prueba porque es producto de una grabación que se da a grabador oculto o como se deba llamar. Bueno, la verdad es que no, la misma doctrina que se aplicaba, se lo escuché a Ariel Saque esto ayer, la misma doctrina que se aplicaba a las cámaras ocultas cuando, ¿se acuerdan? Canal 13 o Telenoche Investiga, hacían sus investigaciones que se llevaron también puesto a un juez federal, después a otro juez comercial, la verdad que tenían investigación, y bueno, se usaba como prueba el resultado de esas cámaras ocultas, ¿no? Proxenetas presos, bueno, había de todo un poco. En este caso es lo mismo, es igual. Sí. El tema es que, mezclando lo que dice Ari, que por supuesto siempre tiene una buena reflexión en relación con eso, con lo que acabamos de leer de Cristina, lo que uno encuentra es que la Corte Suprema de Justicia de la Nación ha permitido un enchastre judicial tan enorme que ya no sabes a qué atenerte. Esa es la verdad. Digamos, estamos en un estado. Cuando nosotros acá decíamos que el gran problema de la detención de Cristina, por supuesto, era que metían presa a la principal jefa de la oposición, pero que también generaban un descalabro en el sistema republicano, en el sistema institucional, porque vos ya no tenés referencias, que no lo propició la Corte no por su fallo, sino por permitir incluso los fallos en primera y en segunda instancia. De lo que hablábamos es de esto. ¿Qué sé yo? La Corte o los tribunales anteriores pueden decidir cualquier cosa, porque no estamos en un Estado de Derecho en la Argentina.
No. ¿No? Me quedé. La caracterización que hizo Pedro Peretti hoy temprano acá es dura. Es dura. Haciendo un repaso por los streaming, por los programas políticos, puedo decir que no la suscribe el establishment de la comunicación y el periodismo. Me atrevería a decir que buena parte del establishment político tampoco. Pero eso no quiere decir que no refleje el estado de situación que atravesamos. Una forma de describir el estado de situación en el que estamos. Yo te diría que estamos en una situación derivada. Digo, el poder real gobierna prácticamente sin filtro. Sí. ¿No? Sí. Y al poder real entonces le están sobrando. Le sobra el Congreso, no necesita una Corte Suprema de lujo, ni mucho menos, con esto que está acá, estos tres impresentables, digamos, sí. está bien. Sí, no necesita un presidente mínimamente presentable. Tampoco no lo necesita. Yo te digo una cosa, tampoco necesita ese peronismo de los Quader. El poder real hoy está prácticamente gobernando la Argentina sin mediaciones. Y cuando digo el poder real, incluimos a los grandes grupos económicos, pero también al jefe del Comando Sur, que viene a Argentina y se pasea como... Hoy va a comer a Belisario, sí. Ahí en Figueroa Alcorta, sí. Creo, ¿no? Va a comer a Belisario, con un montón de políticos locales, gente del Palo. Vaya a saber que son la gente del Palo, ¿no? Hablando del Comando Sur. Bueno, van a estar ahí. Y se manejan con total antojo, y pareciera que esa falta de mediación se traduce en una... total negación de la autoridad de la política frente a estos factores. Bueno, el Congreso ayer reaccionó. Y reaccionó insistentemente porque el PJ que preside Cristina, la verdad que le viene metiendo bomba, y le viene metiendo bomba desde que ella se puso a cargo de lo que uno podría definir el ordenamiento del partido. ¿No? Un peronismo desordenado. Cristina dijo, esto está torcido, lo vamos a tratar de enderezar. Y en función de eso empezó a reaccionar el peronismo. No sé, yo lo escuchaba el otro día Urtubey, que más allá que dijo que él hace falta un gran frente, Cristina, Carrión, sí, ¿no? Esas cosas que le gusta decir. Pero bueno, el tipo está acá. Y lo que hizo fue una defensa nacional de su decisión de estar en Fuerza Patria y volver al peronismo con los que antes quizá no quería saber nada, la propia Cristina. Pero bueno, hubo un reencuentro allí y empieza a pasar en un montón de sectores que antes tenían cierta tirria o tomaban distancia de Cristina y ahora dicen, che, pará, Cristina está diciendo la cosa que hay que decir, está conduciendo el partido hacia algún lugar. Recordemos que si el hemisferio político del campo popular y del peronismo es el Partido Justicialista, porque nadie piensa en nada, absolutamente nada. Están todos en cuestiones mucho menores. Nadie está pensando en qué significa que el jefe del Comando Sur llegue a la Argentina como llega y se pasee como se pasea por acá. Nadie está pensando en el peronismo. En el campo popular, en algún sector de la izquierda, ponele, pero en líneas generales, la única que está pensando política de mediano plazo y de largo plazo en la Argentina es Cristina. Sí. ¿No? Sí, uno podría pensar que se empieza a replicar la experiencia de Lula en Brasil. ¿Por qué? Porque había sectores que abominaban de Lula y que después de la experiencia de Bolsonaro se dieron cuenta de que era la única solución para encarrilar nuevamente a un país que es una potencia mundial de vuelta en un sendero más o menos lógico. El problema es que la Corte Suprema hizo un poquitito más acá que allá, ¿no? Porque allá, aunque sea, se había dejado la instancia final de terminar decidiendo. Acá ni eso. Acá no que allá no pudieron colonizar el máximo tribunal, evidentemente, como sí ocurrió acá. Tenían colonizados algunos, digamos, sí. ¿No? El juez Moro, ponele. Pero aquí en la Argentina tienen capturada la Corte Suprema de Justicia. Y así pasan todas las cosas que pasan también, ¿no? Recordemos que Cristina es a perpetuidad, está imposibilitada de ejercer cargos públicos. Es una paparruchada, ¿no? Por prueba, por carga indiciaria, ni siquiera probatoria, digamos. O sea, la sociedad argentina también aceptó que se condene 3 veces a una presidenta por material completamente indiciario metido por la ventana al final, cuando ya había casi terminado todo el juicio, donde nunca es nombrada, donde todo lo que sabemos. La causa vialidad no tiene un españolo. No existe españolo en la causa vialidad. ¿Tá? Y me parece que eso dice mucho del estado de manipulación en el que se encuentra ese expediente, o el que se construyó ese expediente, razón por la cual creo que queda cada vez más nítido para el que lo quiera ver, ¿no? Para el que lo quiera ver que Cristina está presa, siendo inocente, y que Cristina está presa porque representa un obstáculo
al proyecto de llevarse puesto al país en todo sentido. Institucionalmente y también en materia de materias primas, ¿no? Energía, agua, recursos que son hoy muy necesarios, muy indispensables en el capitalismo que atravesamos, bueno, que vivimos. Me parece o me da la sensación de que lo que está faltando en la Argentina es una voluntad soberana. Y está faltando porque la que tiene esa voluntad soberana está precisamente imposibilitada de desplazarse en público, de ser candidata y está presa, ¿no? Yo creo que es muy, a ver, para nosotros, vamos a decirlo, es muy obvio lo que sucede. Yo aspiro a que haya cada vez más sectores que abran los ojos frente a eso, ¿no? Porque esto no tiene mucho destino, sino yo veo los armados que se hacen. Schiaretti, vamos a suponer que Schiaretti finalmente consigue lo que consiguió en su momento Duhalde. ¿Cuánto duró Duhalde? Hay una transitoriedad, todo el esquema. En el derecho hay una teoría que es la del fruto del árbol envenenado. ¿No? ¿Qué dice o qué quiere decir esa teoría? Que el fruto está tan envenenado como el árbol, digamos, no es legal o no sería lícito lo que se obtiene de manera ilícita. Es una síntesis. Si están abogados que me están escuchando, si hay abogados que me están escuchando, dirán, che, Sí, pero es el concepto. El concepto es ese. Bueno, lo que institucionalmente suceda mientras Cristina esté presa, yo creo que goza de una base de legitimidad enorme. Sí. Enorme. Sí. Y esto lo saben todos. Se hacen los osos. Incluso los dirigentes del peronismo que creen que es fácil reemplazarla. Yo creo no es lo mismo que representar, que no es lo mismo que presentarte elecciones, es otra cosa, digo, pero reemplazarla sobre esa base te va a dar una base a vos de legitimidad que se va a notar por todos lados. Yo te preguntaría a vos, ¿qué dirigen, además de pautas, ¿no? Pero qué dirigen aquellos dirigentes del peronismo que no son conducidos por Cristina? ¿Qué dirigen? En serio te lo pregunto, porque digo, a mí me parece que el único peronismo que tiene claro hacia dónde ir, que es hacia una situación de confrontación con esta realidad y con los protagonistas de esta realidad, me parece que están todos en la chiquita. Sí. Sí, los pampeanos están en La Pampa, ¿entendés? O sea, cada uno, Jaldo está en Tucumán. Cada dirigencia peronista que no está en esta discusión está reconcentrada en lo suyo, defendiendo la baldosa en la que vive. ¿No? Digo, sí. O sea, y entonces de ahí ¿y qué dirigen entonces? Entonces, yo creo que lo que de algún modo se pueden denominar dirigentes dentro del peronismo son los que acatan la estrategia que plantea Cristina, que es con Milei nada, y ante el saqueo, bueno, nada, defensa de la soberanía nacional y de la soberanía popular, que está siendo violada cada día que pasa ella en prisión. ¿No? Entonces, algunos creen que esto, bueno, por el paso del tiempo se va a ir diluyendo, que Cristina, la gente va a ir olvidando de Cristina. Bueno, pensaban lo mismo aquellos que en algún momento proscribieron a Perón. Y había un montón de peronistas que pensaban lo mismo. Había un montón de peronistas que pensaban lo mismo. Algunos que habían sido figuras rutilantes del peronismo y que se dieron vuelta, Tecer, por ejemplo, ¿no? Se dieron vuelta en el aire. Sí. ¿Está? El vicepresidente, ¿no? Y algunos más. Pero quiero decir, se dieron vuelta en el aire pensando que, bueno, ya está, no vuelve más. está, mira, lo acusan de pedrasta, está a miles de kilómetros de distancia. Le capturamos los sindicatos y nos lo comemos. Armamos un peronismo sin Perón. No, digo, cuando uno empieza a ver la historia, te das cuenta que siempre fracasó esa alternativa. Sí. Lo cuenta muy bien Artemio, siempre que puede. Lo que sucede es que en una parte nos equivocaban porque tardó 18 años en volver. En otra parte, esos 18 años fueron de tremenda debilidad institucional para la Argentina, ¿no? Sí, claro. Es que acá lo que es inviable no es el kirchnerismo. Lo que es inviable es la Argentina, con lo que está ocurriendo. Porque detrás del fetiche del cajón y los clavos, vamos a pensarlo, vamos a decirlo en serio, no hay nada, Porque hay ideas, fuerza, de que a tanto son tomadas como si fueran reveladoras de un sentido de época, ¿no? Esto, le ponemos los clavos al cajón. Mire, el surgimiento del kirchnerismo no se produjo porque venía en un sachet de leche, abrimos y volcamos adentro un vaso y ahí aparece el genio o el kirchnerismo. No es así. Tiene que ver con una serie de dolores, tiene que ver con una serie de linajes, tiene que ver con una serie de tradiciones de la historia argentina
que se convocan, se reúnen para constituir lo que fue la fuerza del kirchnerismo. La fuerza del kirchnerismo fue la gente que lo apoyaba, básicamente, ¿no? Porque digo, Cristina, Néstor, Máximo Kirchner, Axel Kirchner, bueno, todo lo que uno puede denominar kirchnerismo en la sociedad argentina tiene que ver fundamentalmente con que hubo una serie de decisiones políticas que tenían que ver con viejas demandas de la sociedad argentina. Entonces, ponerle el último clavo en el cajón del kirchnerismo no resuelve el problema. Podrán meter presa a Cristina, podrán meter presa a todo lo que ustedes quieran. Podemos ir nosotros acá, todos salimos con el celular acá en la cabecita, ¿se acuerdan? La noche de los bastones largos, las fotos esas. Y no van a resolver nada. Porque las demandas históricas que tiene el pueblo argentino, que son de justicia, de soberanía, de independencia, de calidad de vida, etcétera, no son sofocables con un clavo o con un martillo o con un cajón. Sin eso no hay democracia. Entonces, yo diría que lo que se está empezando a construir es el cajón, si lo queremos ver así, es el cajón donde se van a enterrar los sueños libertarios, digamos, ¿no? Y yo creo sinceramente que la sociedad está empezando a agarrar los clavos, está empezando a agarrar el martillo, creo que la política también empieza a ver, a partir de lo que sucedió ayer, que hay que poner todo esto en una cajita, fue un episodio de la historia desgraciado, y volverle a poner condiciones al poder económico en la Argentina a través de una democracia. Y van a ver cómo las tarifas se van a poder pagar, y van a ver cómo los salarios van a ser mejores, y van a ver cómo nuestros hijos van a poder ir a una universidad pública y se van a enorgullecer de eso, y van a ver cómo la gente se deja de ir, y van a ver cómo los científicos descubren cada día más cosas, y van a ver cómo podemos ampliar la infraestructura. Ahora hay que darse cuenta, ¿no? Hay que darse cuenta. Yo creo que, en serio, si hay que hablar de un cajón, de los clavos y del martillo, yo diría que Milei vaya viendo qué cosas se pone para meterse adentro, ¿no? Después de lo de Española, ¿no? Hay un antes y un después de lo de Española, me parece. Che, 22 minutitos pasaron de las 9 y nosotros acá parloteando como locos. Vamos a una tanda y tenemos, hoy viene en un ratito Cintia Ottaviano, va a estar Rinconet, y tenemos los sorteos, los ganadores de la parrilla, de los libros, de las entradas para teatro. Ay, nos está quedando corto todo esto. Vamos a la tanda. En AM530 pasan muchas cosas y todo lo que pasa está en la red. Somos Radio AM530 en Instagram. Entérate de lo que pasa. AM530. Somos redes. Somos radio.